y que ese cardiólogo espiritual intentara hurgar lo más profundo en tu corazón para encontrar cuáles son las cosas o las personas en las que más tú confías, ¿qué resultado arrojaría ese estudio de tu alma? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que te dan paz? Tu esposo, tu esposa, tu familia, tu profesión, tu dinero, tu trabajo, tu conocimiento, tu belleza, tus amistades. ¿Quiénes son la gente que tú sientes que se tornan como un fundamento sólido y firme en la cual tu alma descansa para tener paz y alejar de ti los temores? O pongámoslos al revés. Vamos ahora a poner el contraste, no en lo que tú confías que te da paz. ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué son las cosas que tú más temes de la vida? Si tú fueras a hacer un listado, si tú fueras a hacer un top 5 de cuáles son las cosas que más temores te dan en la vida, ¿cuáles son? La muerte, la soledad, una enfermedad, el futuro solo. ¿Cuáles son las cosas que te hacen temblar? ¿Cuáles son las cosas que te ocupan y te preocupan de tal manera que te roban la paz porque te traen temor y ponen tu alma en ansiosa inquietud? ¿Cuáles son aquellas cosas que cuando tú las tienes te traen paz? Cuando tú no las tienes te llenas de temor. Tú temes una vejez sola. Tú temes una vejez que no tenga garantía económica para tú tener por lo menos asegurado las cosas más fundamentales para una vida digna. Porque todos tenemos temores. De hecho, vivimos en una sociedad que su estilo de vida, la cosmovisión de esta sociedad estimula por muchos medios a que nosotros vivamos timoratos. Si es en el campo laboral, usted tiene ahora mismo, si usted tiene cierta edad trabajando, usted tiene jóvenes ahí que vienen con una preparación académica que fácilmente superan por mucho la suya y la mía, y usted encuentra que esa competencia laboral usted no puede competir con ella y le hace ver su futuro laboral como medio incierto, y eso puede que te llene de temor. Y eso es lógico, eso es natural, eso es normal, así puede ser. ¿Tú le tienes miedo a la persona que te hace competencia laboralmente? ¿O tú le tienes temor a tu jefe porque tú crees que tu bienestar laboral y tu progreso en la línea de mando jerárquica para la cual tú puedes ascender depende de él? Porque toda cosa que tú pongas tu confianza se vuelve una causa de temor. El perderla, el no tenerla, el no mantenerla. Todo en aquello que tú confías a la vez se vuelve una causa de temor. Y yo creo que Dios en su omnisciencia y en su omnisapiencia ha hecho esto como una muestra de su sabiduría y de su bondad. Porque nosotros tendemos a poner fundamento en nuestra vida en muchas cosas que no son Dios y que son movibles y que hoy son y mañana no son, porque no pueden permanecer en el tiempo y que no dan ninguna garantía. Y una forma de Dios demostrarnos la necesidad que tenemos de poner nuestra seguridad, nuestro sentido de seguridad, de felicidad y de dignidad en la vida en algo o en alguien que no sea Él, Dios remueve la alfombra. Dios mueve los fundamentos. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, después de haber dado el sermón más largo que Él dio, el llamado sermón de la montaña, porque lo dijo desde una montaña, Él termina en la conclusión del sermón diciendo: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Y las rocas son las enseñanzas que Cristo dio y Él mismo. Y cualquiera que construye su vida, su hogar, su familia, su futuro, todo lo que le sobre esa roca, soplan viento, queman soles, y aunque vengan los ríos y golpeen con ímpetu sobre esa casa, sobre esa vida edificada, sobre ese sólido fundamento, dice el Señor que ha de permanecer porque no puede ser derribada, porque está fundada, el fundamento de la construcción de nuestra vida en base a la persona de Cristo, a la palabra de Cristo es firme. Pero también dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un necio, un loco, que edificó su casa sobre su conocimiento, sobre su dinero, sobre su familia, sobre sus teneres, sobre su profesión,
que son cosas que nos pueden ser quitadas en el instante mismo de la vida. Si no, pregúnteselo a Job. ¿Cuántos padres han puesto su esperanza futura en sus hijos? Y a veces esos mismos hijos se vuelven el látigo de Dios en la espalda de esos padres que de una manera idolátrica han puesto a sus hijos, su confianza en sus hijos, sus quereres en sus hijos, antes que en Dios mismo. Aquí nosotros encontramos 3 escenas, 3 actores, 3 circunstancias, varias cosas similares, varias cosas difieren. Por ejemplo, nosotros encontramos que Cristo va y se va a la región de Gadara, una región gentil, no judía, no del pueblo de Dios, no de Israel. Los gadarenos no tenían el conocimiento real de quién es ser. Y cuando Cristo desembarca, se encuentra con una escena muy lúgubre, muy tétrica, que podría sorprender a cualquiera. Es un hombre endemoniado, poseído por legiones, parece que por miles de demonios. No sé cómo un cuerpo podía resistir eso. Y este hombre, según los datos biográficos que obtenemos de él en el pasaje y en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, si mal no recuerdo, nosotros podemos ver cómo este se describe la condición tétrica, la condición oscura de este hombre, poseído de demonios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, el texto no lo dice, pero por lo que podemos colegir, por lo que podemos concluir del texto, en algunas informaciones generales, parece que tenía un estado por mucho tiempo. Este hombre era sin paz, se golpeaba, se sajaba, gritaba, intentaban detenerlos con cadena, él lo hacía añisco. Yo me imagino la vida tan miserable que tenía que vivir este hombre. Una vida alejado de la sociedad, sin familia, sin padres, sin hijos, sin hogar, sin trabajo, sin compartir. Debía ser una vida totalmente oscura. Esa condición de esa posesión demoníaca le hacía un ser miserable. Cuando nosotros vemos el texto, sin tratar de añadirle y sin tratar de quitarle, nosotros podemos ver, por ejemplo, en ese capítulo 5, versículo 2, dice que estaba poseído de un espíritu inmundo. ¿Dónde vivía este hombre? ¿Cuál era su hogar? Los sepulcros, dice el versículo 3 del pasaje. Una persona que tenga como morada el campo santo, como le decimos, como se dice en algunos lugares. Una persona que había intentado detenerle con cadena y era imposible. Una persona que muchas veces había sido atado con cadena y con grillo y la rompía, la partía y la hacía añisco y la hacía pedazos. Una persona que había vivido día y noche, andaba dando voces en los montes y por los sepulcros e hiriéndose con piedra. La autoflagelación de él mismo se cortaba con piedra. Yo no sé si a usted le aparece una persona así en su vida, usted llega un momento que uno va a hacer, porque de verdad que es impresionante el dato de esta. Pero si nosotros dejamos al endemoniado de Gadara y nos vamos un poco más adelante al versículo 21, nosotros encontramos otra vida que estaba siendo atormentada, razones diferentes, móviles diferentes, circunstancias diferentes. Este es el corazón de un padre que tenía una hija única. Marcos no da ese dato, lo da Lucas en el pasaje sinóptico. Y esta hija única, según nos narran los sinópticos, los diferentes evangelios, estaba agonizando a punto de morir. Y este hombre, Jairo, en el versículo 22 se nos dice que él era un principal entre la sinagoga. Jairo no era a lo mejor necesariamente, él no era un maestro de la ley, pudiera que sí, era una especie de laico que estaban al cuidado de la sinagoga. Esos lugares donde se reunían los judíos que vivían distantes del templo y que se reunían para adorar los días de adoración, especialmente el sábado. Jairo era un principal entre ellos. Pero este hombre tenía algo que le estaba agobiando el corazón y que lo llenaba de temor. ¿Qué pasaba con Jairo? Su hija, su única, a quien amaba, su niñita de 12 años de edad. Preadolescencia, adolescencia. Vemos que el cuadro, este hombre fue
pone a un lado el orgullo que él podía tener por su posición social, por su posición religiosa de ser un principal entre la sinagoga. Y cuando ve a Jesús, según el versículo 22, al final del versículo 22, ¿qué hace Jairo? Se postra, se arrodilla, se inclina ante el Señor. Y en el versículo 23 dice que le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. El temor que tenía que estar agobiando el corazón de Jairo era muy grande. Y yo no estoy especulando con el pasaje. ¿Qué le dijo el Señor en el versículo 35 cuando le dan la noticia peor que se le puede dar a un padre o una madre? ¿Qué le dijo el Señor a Jairo? En el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: ¿no qué? No temas. ¿Y el endemoniado gadareno tenía temor? Sí. ¿Había temores en la mente de este hombre poseído demoníacamente? Claro que sí. Mire, quiero destacarlo. Versículo 6 del capítulo 5. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Sabe? Déjeme dar un poquito de explicación teológica sobre angelología en este pasaje. Nosotros tenemos en la Biblia los ángeles que se mantuvieron fieles al Señor y todos los que siguieron a Satanás en su rebelión. A los ángeles que se mantuvieron fieles al Señor, la Biblia los llama precisamente ángeles, y a aquellos que siguieron a Satanás, la Biblia los denomina demonio, que fueron los ángeles que se rebelaron. Dios ha hecho dos cosas a la luz de la Biblia con los demonios, dio que se rebelaron. Algunos de ellos ya están en prisiones eternas esperando el juicio, pero hay otros que el Señor no le dio un permiso para estar rondando y hasta hacer este tipo de posesión. Y esos ángeles caídos, esos demonios, esos espíritus de la tiniebla, que son los instrumentos que Satanás usa para llevar a cabo, son las huestes de Satanás para llevar a cabo todo su plan maquiavélico. Esos ángeles, hasta cierto punto, el Señor les ha dado un permiso para que no estén en las prisiones eternas, como dice el libro de Judas y como dice segunda de Pedro. Por eso es que estos demonios les ruegan al Señor, cuando ellos les dicen: no nos saques de aquí, en el versículo 10, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque el Señor podría mandarlo en ese momento a prisiones eternas. Ellos le dicen: danos permiso para mantenernos, es decir, no nos atormente, no nos mande al lugar de tormento por adelantado. ¿Y sabe qué? El Señor le concede la petición y lo envía al acto de cerdo, que se precipita hacia el mar. El Señor podría haber mandado, como están muchos esperando el juicio eterno, en que el Señor lo mandará al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. El endemoniado gadareno también estaba experimentando temor. Lo tenía Jairo. ¿Y qué podemos decir de la mujer? ¿Qué dato podemos ver de la mujer que nos deja ver que ella también estaba llena de temor? Versículo 33 de este pasaje. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Así que aquí nosotros tenemos un endemoniado con temor, un padre con temor y una mujer con temor. Escenas diferentes, causas diferentes, pruebas diferentes, circunstancias diferentes, pero un común denominador tenían los tres. ¿Cuáles? Temor. Habían los tres. Porque los temores, como hemos visto, son lamentablemente una emoción que muy frecuentemente están rodeando y vadeando el corazón humano. Y nosotros tenemos que luchar con esos temores día a día. Muchas veces es
maravilloso cuando Dios nos da una estadía, un tiempo en el cual nosotros no tenemos nada que nuestra mente nos esté acosando e indicándonos que hay un peligro inminente que nos quiere dañar. Pero nosotros encontramos aquí que estos tres seres humanos, la niña está inconsciente. ¿Quién estaba albergando el temor por la condición de ella? Su papá, Jairo. De hecho, en una época como esta, donde hay tantos peligros que acechan a la juventud, a la niñez y la adolescencia, nuestros hijos se vuelven muchas veces causa de nuestros más grandes temores. En una sociedad perversa, en una sociedad que ataca, en una sociedad que daña, en una sociedad nociva, en una sociedad depravada, en una sociedad corrupta, en una sociedad sin temor a Dios, nosotros como padres muchas veces tenemos temor de con quién se juntan nuestros hijos, lo que pueden ver en sus celulares y en su tablet, porque tenemos una sociedad que de manera constante ataca el bienestar espiritual, material, físico y emocional de nuestros hijos. Y nosotros vemos que eso pasaba en el corazón de Jairo. En este caso había una enfermedad que ella estaba agonizando, a punto de morir. Su hija única, su única hija. Pero ves que tú tienes tus temores, yo tengo los míos. Bueno, el endemoniado, a lo mejor su temor era permanecer en el estado tétrico de su vida. La mujer era por una enfermedad de un flujo de sangre que le había tomado 12 años, los mismos. Esta mujer comenzó a padecer de esta enfermedad cuando la hija de Jairo nació. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que tenía la mujer del flujo de sangre padeciendo esa enfermedad? 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo que estaba a punto de morir? 12 años, mírenlo en el versículo 42. Y luego que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Así que en el mismo momento en que esta niña nació, esta mujer comenzó a padecer esa enfermedad. Así que tenemos factores comunes que se dan en algunos de ellos. Pero lo que yo quiero que tú veas, que las diferentes circunstancias de la vida, las diferentes adversidades de la vida, a ti te causa un temor, a mí me causa otro, pero nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, que esa circunstancia nosotros la vamos a tener que enfrentar sí o sí. No la podemos soslayar, no le podemos ir de lado. Nosotros vamos a enfrentar circunstancias y situaciones, adversidades, pruebas y tentaciones que nos van a llenar el corazón de temor. Ahora, lo que yo quiero hacer con ustedes en esta mañana es demostrar que el Señor hasta cierto punto le dio una misma solución a 3 problemas diversos, con 3 personas diferentes, con 3 condiciones diferentes. Para esos temores, que era la principal mal que tenían esta persona, no era estar poseído de demonio, no era estar enfermo, no tener flujo de sangre, no era estar agonizando, cosas que de por sí dan temor a cualquier humano ser, no importa quién sea, crean temor. Sin embargo, veamos que la medicina para poder vencer el temor en los 3 casos fue la fe en Jesús. Estás poseído de demonios, ¿sabes cuál es tu medicina? ¿Tienes temor para eso? La medicina para eso se llama confía en Jesús. Estás a punto de morir, tienes una enfermedad que te está quitando la calidad de vida, te está gastando los dineros, te está poniendo una vida miserable. Tu solución para eso en gran medida es la fe en Jesús. Aún el Señor pueda paliar esa enfermedad de muchos otros medios. Pero la gran lucha, la verdadera razón de combate en el alma humana se llaman los temores. Y los temores, a más de vencerse con el perfecto amor que echa fuera el temor, se vencen confiando en Dios. Porque debo decir que ni siquiera es la fe per se la que nos da victoria sobre el temor. Es el objeto de nuestra fe, que en este caso es Jesús. No es tener fe en la fe. Nosotros no tenemos fe en la fe. No, lo importante es creer, porque si tú crees en María, y tú en Buda, y tú en Pablo, no, eso no es verdad. La fe tiene un objeto en el cual se basa. Y más que la fe, más importante que la fe, es el objeto de en quién depositamos nuestra fe. ¿A quién creemos? ¿En quién confiamos? ¿En quién nos descansamos? ¿A quién miramos? ¿A quién buscamos? Y quiero que veamos cómo la fe es y será un medio por excelencia para Dios permitirnos tener victoria sobre nuestros temores. Mire, en el versículo 6, yo quiero que veamos el versículo 10 y en el versículo 15,
Versículos 6, 10 y 15 de este pasaje, para que veamos que realmente este endemoniado realmente creyó en Jesús. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire conmigo el versículo 10, por favor. Y le rogaba mucho que los enviase fuera de aquella región. Y dice el versículo 15, mire si este hombre creyó en el Señor, si la fe no actuó en él. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado de demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué le pide este hombre más adelante al Señor? Este hombre ya sanado, ya creído, ya restaurado, ya regenerado, ya salvado, ya habiendo sido salvado por el Señor. Versículo 19, más Jesús, verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia de ti. ¿Qué fue lo que actuó en el endemoniado para el Señor salvarlo, sanarlo, regenerarlo, transformarlo? Confió en Jesús. De hecho, él se arrodilló. Desde que Jesús fue y se postró. Y esto es señal de que esa es la expresión externa de una fe interna. De hecho, cuando llegan, ya le está escuchando a los pies del maestro y le pide a Cristo que le deje acompañarle donde Cristo va. Y Cristo dice: no, cuéntale a los tuyos, dile a los tuyos cuán grande misericordia yo he tenido de ti. Eso se llama fe. Porque el medio por excelencia para vencer los temores que traen los hombres, que traen las circunstancias, que traen las pruebas, las enfermedades, las necesidades, las carencias, las adversidades, es confianza en Dios. Ese es el método por excelencia para nosotros poder vencer los temores. ¿Qué dice, mis hermanos? En el versículo 33 de este mismo capítulo, tocante ahora, cambiemos un poquito del endemoniado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cómo trabajó Cristo el temor de la mujer que se acerca a él con el flujo de sangre? Mire, hay unos factores comunes aquí. ¿Saben qué? Estas tres personas, los tres, estaban inmundos o llegaron a estar inmundos. ¿Cómo se consideraba una mujer que tenía flujo de sangre? En el libro de Números: inmunda. ¿Qué dice el dato biográfico sobre el endemoniado gadareno? ¿Qué tenía él en el capítulo 5, versículo 2? Un espíritu inmundo. ¿Y sabe qué? Cristo rompió todas las reglas de un rabino judío en este momento. ¿Sabe algo que no podía hacer nunca un rabino judío? Tocar un muerto, porque era declarado inmundo. Aunque la niña no estaba inmunda per se, era una niña enferma, no había nada, ninguna práctica de la que el Señor. Pero cuando ella se convierte en un cadáver, Cristo no debía tocarla. Ningún rabino debía tocarla. Y la mujer sabía que ella no debía tocar a nadie con el flujo de sangre. Y por eso era en parte su temor. Porque nosotros podemos tener temores por miles de cosas diferentes. ¿Cuál era el temor de la mujer sirofenicia? ¿Por qué ella quería quedar en secreto? Porque ella no debía estar entre la multitud. Y ella estaba declarada inmunda y tenía que ser segregada, aislada, separada. Pero la fe de ella, la confianza de ella, dijo: si tan solo toco el borde de su manto, hizo que ella quitara esa ceremonia religiosa de su mente. Y aunque le llenó por temor, la fe en el Señor le dio la victoria. Si nosotros queremos combatir eficientemente los temores, nosotros no podemos comenzar a tomar ciertas prácticas de la psicología y de la psiquiatría, y mira, lo que tú tienes que hacer es repítete que tú vas a estar bien, que tú vas a estar confiado, que a ti te va a ir bien, que el futuro, que tú eres un rinoceronte, que tú tienes una piel que resiste todo tipo de adversidad y todo tipo de clima. No. Es la confianza en Dios, porque la confianza en Dios trae paz, trae seguridad, trae bienestar interno, trae convicción, una paz que sobrepasa toda prueba. Cuando Cristo ve que el temor se va a apoderar aún más
del corazón del Padre. En el versículo 35 y 36, ¿a qué le insta Jesús? Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa de la principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús le dijo, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, tan solo cree. El mismo remedio para los tres. ¿Cuál es el remedio a los temores del hombre? La confianza en Dios. Ahora bien, confiar en Dios no es un mero consentimiento mental e intelectual de proferir con nuestros labios de que nosotros confiamos en Dios. La fe verdadera, la fe real, la fe viva, la fe en Dios, la fe en su palabra, es más que una mera profesión labial, una mera confesión verbal de que nosotros creemos. Fe es certeza, fe es convicción. Fe es una seguridad interna que nos llena de tanto valor y nos da tanta seguridad y nos da tanta firmeza frente a la vida, que nosotros podemos ver al mundo caer en nuestro alrededor y nosotros podemos estar en paz. Proverbio 29, 25, un texto que hemos estado citando con mucha frecuencia aquí. Proverbio 29, 25, el Señor dice en este pasaje de manera muy puntual. Nótese que en la Biblia se contrapone la fe al temor. Dice Proverbio 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo. Sí, la mujer sirofenicia pudo haber dicho: el problema es que estoy inmunda y yo no puedo ni acercarme a la multitud, mucho menos a un rabino, a un maestro judío. Yo puedo ser lapidada, matada, segregada por el hecho de estar en este momento con mi flujo de sangre. Si me acerco, la ley me condena. Ese lazo pudo haber atado la acción de esta mujer y ella quedarse con el anhelo, con el deseo, pero quedarse rezagada. Porque el temor del hombre pone lazo. Cuando nosotros pensamos lo que nos puede hacer el hombre, nos ata, nos amarra, nos limita, nos detiene, nos inhibe, nos para, nos esclaviza, nos encierra. Mas ¿cuál es la contraparte, el contrapeso en el pasaje? El temor del hombre te amata, te ata, te amarra. ¿Cuál es el contrapeso aquí? Mas el que confía, en otra palabra, mas el que cree en Jehová será exaltado. La palabra exaltado ahí en el original nos da la idea de algo que está debajo y que alguien lo sube y lo pone en alto para que todo el mundo lo pueda ver. Es como exhibir algo, es mostrar algo, es poner en alto, poner en claro, es ostentar algo. Es ponerlo en manifiesto, sacarlo de algo que está debajo oscuro. ¿Sabe lo que hace la fe en Dios? La confianza en Dios. ¿Sabe lo que hace la certeza en Dios? La convicción en Dios. Que Dios exalta y saca aquello que en vez de dejarse guiar, detener, frenar, ser enlazado por el miedo y por el temor. Cuando confiamos en Dios, entonces esa confianza en Dios mata nuestros temores. Los mata. Los mata. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe qué? El Señor dice aquí que no debemos temer porque Él está con nosotros. Nosotros muchas veces nos sentimos seguros cuando tenemos de parte nuestra ciertas personas que tienen cierto poder o ciertos recursos que nosotros creemos que nos pueden ayudar. La pregunta a contestar es, dos preguntas yo tengo para hacernos en esta mañana. ¿Usted siente o experimenta la presencia de Dios en su vida? Porque cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, su presencia nos da descanso. ¿Qué le dijo a Moisés? Moisés le dice: si no vas a ir conmigo, no me saques de este lugar. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Nosotros no sentimos temor cuando experimentamos, cuando tenemos la convicción de que Dios está con nosotros. Pero si eso es un mero decir y no un real creer, entonces vamos a experimentar temor como los otros. ¿De dónde saca Sadrach, Mesach y Abednego el valor para decirle al rey: tú nos puedes matar si quieres, pero no nos vamos a postrar?
¿De dónde saca Daniel para enrostrar al rey y decirle, yo voy a orar a mi Dios, no importa lo que pase? Es que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tenían un valor que los creyentes de hoy no. Esas personas tenían una confianza en Dios que les llevaba a experimentar la presencia de Dios, y esa presencia de Dios le daba certeza, seguridad, paz, convicción, esperanza, firmeza en el interior de su ser. La fe es el antídoto por excelencia para vencer los miedos, pero no solamente en el plano creyente Dios, no solamente en el plano teológico, bíblico. Hasta los hombres y mujeres que no tienen ni aman a Dios ni confían en Dios, cuando ellos han confiado en un proyecto humano, cuando van a emprender una empresa, esa confianza en la posibilidad del logro mata los temores. Esa confianza, esa convicción, esa certeza, esa esperanza de que lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, voy a llegar, voy a ascender, voy a subir, voy a llegar. ¿Sabe qué hace? Mata los temores. Aún en el plano humano, la confianza humana mata temores. Cuanto más la confianza en nuestro Dios soberano, que ha prometido estar con nosotros por siempre y para siempre. En el Salmo 56, el versículo 3 y el versículo 4, otra vez la Biblia contrapone la fe al temor. Otra vez. Salmo 56, verso 3, verso 4. En el día en que temo, ¿qué hacía el salmista? Yo en ti confío. Eso es lo que yo hago. Viene el temor, yo deposito mi fe sobre ti. Verso 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Es la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en su promesa, la fe en Cristo, la que nos imparte el Espíritu Santo valor, paz, certeza, confianza, convicción, esperanza, seguridad en el alma. ¿Quieres matar los temores? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Mire Hebreos, Salmo 118, un poquito más adelante, por favor. Salmo 118. Mire el versículo 6. Jehová está conmigo. ¿Y por qué Él está conmigo? ¿Qué va a pasar? No temeré, dice el salmista, lo que me pueda hacer el hombre. Y dice el versículo 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en lo que me aborrece. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es la fe en Dios, pero la fe en Dios no es un mero decir en un cuarto secreto, en tu cámara secreta, ir allí y arrodillarte y decir, Señor, tú sabes que yo confío en ti. No, la confianza en Dios es más que una profesión verbal en un momento de intimidad. Está basada en las promesas ciertas de un Dios eterno, inmutable, soberano, fiel, amante, sabio, omnipresente, omnipotente, omnisapiente, que todo lo puede, que todo lo sabe. Si nosotros no vemos a nuestro Dios así, cuando vengan las adversidades de la vida, cuando ruja la ira de la tempestad, cuando venga la enfermedad, cuando se acerque la muerte, cuando tengamos cualquier prueba, nos vamos a llenar de temor, y el temor no nos deja actuar con fidelidad, porque para ser obediente hay que ser valiente. Y ese valor viene de la confianza en Dios, de una fe viva, real, en un Dios vivo que está contigo, que yo puedo experimentar su presencia. Hermano, yo quiero recalcar otra vez, usted no experimenta la presencia de Dios en su vida. Esto pudiera ser muy a modo de percepción de cada quien. Usted no experimenta el Espíritu Santo dándole valor y confianza en situaciones difíciles de la vida. Con frecuencia usted no experimenta una paz y una seguridad interna que usted sabe que no proviene de usted, ni de nada que usted tenga, ni de ninguna persona que le ame a usted, cercana a usted, que sabe que es el producto, el hecho efectivo, real, vivo, bendito, de una certeza en el alma que te hace sentir, saber, entender, conocer y confiar en que todo va a estar bien, porque el Señor ha prometido, y el Espíritu Santo te lo hace ver, dándote convicción interna. No hay gente
Hay gente en nuestras vidas que nosotros nos gustaría que tenga a nuestro lado en ciertos momentos difíciles que nosotros vivimos. Esa gente, para nosotros, Dios la ha puesto como una especie de gracia y de ángel y de arcángel para que nos acompañen en los vaivenes de la vida. Pero la paz más profunda, la certeza más inquebrantable, la convicción más firme, la seguridad más plena viene cuando el Espíritu Santo nos hace saber, entender, creer y sentir. Y note que pongo sentir de último, de manera prepensada, de manera analizada. Dios nos hace estar con una paz en el alma, que todos esos temores, todas esas inquietudes y esas emociones intranquilizantes, el Señor las aleja. Mire, venga conmigo por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir cómo. De manera que podemos decir cómo. ¿Qué podemos decir confiadamente? No temeré. El salmista dice, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar, porque la fe mata el temor, como el temor mata la fe. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ¿qué? ¿Por qué no entró Israel a la tierra prometida? Porque cuando vieron los descendientes de Anak, los gigantes, se metieron en temor. ¿Por qué ninguno de los israelitas se atrevió a enfrentar a Goliat? Porque cuando veían a este hombre tan grande y tan poderoso, todos les temían. ¿Qué tuvo David que no tuvo el pueblo? Fe en Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. El Señor te entregará en mi mano y yo te venceré. ¿Y de dónde tenía David fuerza para vencer? Su confianza en su Dios. Eres el gran escudo de su fe. Si no confiamos en Dios realmente, vivamente, literalmente, el temor nos va a vencer. Y el temor es una prisión lúgubre, oscura, profunda. Es una mazmorra, son unas ataduras, son unas cadenas, son unas esposas, son unos grilletes que hunden el alma y lo alejan de Dios y le hace ver al problema de este tamaño y a Dios de este pequeño tamaño, si acaso lo vemos. Porque los temores nublan el discernimiento, la mente, la esperanza y lo quitan. Segundo de Timoteo, que es un texto que hemos citado varias veces, capítulo 1, versículo 7. Un poquito para atrás, por favor. Segundo de Timoteo. Así es que, en una lógica conclusión de un mero sentido común, si nosotros estamos experimentando muchos temores, quiere decir que nuestra fe en Dios está muy debilitada. Que hemos dejado de mirarle a Él, que hemos dejado de fiar en Él, que hemos dejado de confiar en Él, que hemos dejado de esperanzarnos en Él, que hemos dejado que nuestra fe en Él se extinga. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué de amor? Porque el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. De hecho, si nosotros amásemos más, temiésemos menos. En la medida que la virtud del amor puebla un alma, copa un corazón, llena una conciencia, cautiva una voluntad y se entremeten los afectos, muchos de los temores que nosotros tenemos se van a ir por una razón muy sencilla. Lo contrario del amor no es el odio, es el egoísmo. Y mientras más egoísta yo soy, más centrado yo estoy en mi vida. Mientras más centrado yo estoy en mi vida, yo tengo más temores. No hay una persona que sea muy timorata que no se vuelva egoísta.
Todo el que se llena de temor centra su vida en protegerse, en que no me pase nada, en que a mí me vaya bien, en que yo esté cuidado, en que yo esté protegido. Porque el temor hace que centremos nuestra vida en protegernos, en cuidarnos, y nos hace olvidarnos de necesidades de otros, de atención de otros. Y lo que hacemos es que mientras más egocéntricamente estamos centrados en nosotros, más temores tenemos, porque vemos un peligro amenazante en cualquier entorno. Cuando nos llenamos de amor, expulsamos el temor. Porque expulsamos el egoísmo, que en gran medida es la raíz de muchos de nuestros temores. Por eso sabemos que muchos de nuestros temores no son reales, que no nos van a dañar. Pero nosotros, en nuestro egocentrismo, en nuestra egolatría, centramos en nosotros mismos y comenzamos a ver males que nos van a dañar, que nunca nos van a tocar. Pero yo quiero que usted note que dice que el Señor nos ha dado un espíritu de poder. Pastor, quitarse el temor no es como quitarse una camisa cuando usted llega sudado a la casa. No es tan sencillo como decir, ay, esta camisa está sudada, me la voy a quitar. Ay, este temor, yo no quiero tener este temor. Temor, sal. No es así. No es tan lógico ni tan sencillo como eso. Ahora, lo que el pueblo de Dios ha dejado de experimentar de manera real es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Un espíritu apagado, contristado e ignorado. No experimentamos frecuentemente su presencia, que nos llena de paz, de gozo, esperanza y seguridad. Sentimos temor. Y cuando tenemos mucho temor, una de las cosas que más se pierde en la vida de un timorato, ¿sabe lo que es? El dominio propio. ¿Cómo así? ¿Cómo que los temores hacen perder el dominio propio? Claro que sí. Porque cuando nosotros tenemos temor, actuamos más por lo que sentimos que por lo que debemos. Actuamos más por lo que deseamos que por lo que creemos. Y comenzamos a perder. Y llega un momento que si ese temor se vuelve pánico, si ese temor realmente comienza a coparnos, llega un momento que sentimos que estamos perdiendo el control de nuestra vida y que no sabemos cómo responder. El Espíritu Santo, uno de sus frutos maravillosos es el amor, para contrarrestar el egoísmo y echar fuera el temor. Otro de los frutos del Espíritu, ¿sabe cuál es? El dominio propio, la templanza, la mansedumbre, que te da disposición en el alma para actuar como debe y no como siente. Que te da certeza, convicción, seguridad, valor. Te da resolución en el alma, te da determinación, te da certeza. Y eso te hace tener dominio propio de tus emociones. Te hace, cuando fuere necesario, mandar a callar tu conciencia, tu corazón, tus afectos, tus deseos, todo tu ser interior. El Espíritu Santo te da el dominio y tú puedes actuar con esa certeza, con esa paz, con esa seguridad, con ese gozo, con esa esperanza que le imparte el Señor. Sí, porque los temores nos llevan a actuar desenfrenadamente, alocadamente, impensadamente. Sí, cuando yo tengo temor, yo lo que hago es buscar un lugar de refugio donde yo sienta que me estoy alejando de todos los peligros que real o verdaderamente me pueden afectar. Por eso es que el timorato se esconde. Por eso es que el timorato va a la cueva. Por eso es que el timorato dice, oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Por eso es que el timorato trata de huir, trata de escapar, quiere estar en un lugar, porque esa sensación fisiológica que dan los temores, de ese corazón vacío, de esa intranquilidad en el alma, de esa inapetencia, de ese insomnio, de esa taquicardia, de esa hiperventilación, de esa comezón en las manos, de esa sudoración excesiva, es una sensación tan incómoda que produce una ansiedad que lleva más temor y se vuelve un círculo vicioso. Y romper ese círculo vicioso para entrar en un círculo virtuoso es sumamente difícil. ¿Quién ayuda a eso? El Espíritu Santo, el Espíritu que el Señor nos ha dado. Es de poder. Y por eso una persona que confía en Dios con la ayuda del Espíritu Santo, basándose en la promesa del Señor, puede decirle a su conciencia que le acusa y que le causa temor, cállese y siéntese, porque la Escritura dice tal cosa. Y yo no actúo por lo que siento, sino por las verdades de la Biblia. Esa certeza, esa seguridad de que Dios está conmigo, que no temeré lo que me puede hacer el hombre, que me da independencia para volar tan alto como Dios quiere en sus propósitos eternos para mi vida, y que no me ponen una atadura que me detienen y que me hacen ver como que yo necesito de tal hombre o de tal circunstancia o de tal trabajo o de tal persona, o que alguien me favorezca. La fe en Dios te da alas para volar hacia Él.
y te aleja de ese puerto lúgubre del miedo que te mantiene con tus amarras atadas, anclada a la orilla, porque no quieres salir a ir por los mares de Dios, a ir a los puertos de Dios, en las conquistas de Dios, con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, con el dominio propio de Dios, con el poder de Dios. La fe en Dios, la confianza en Dios, la esperanza en Dios, el fiar en Dios, el mirar a Dios, el apoyarse en Dios, mata los temores que producen los hombres. Si eres un padre atormentado por la salud de tu hija, el Señor Jesucristo te dice esta mañana: no temas, tan solo cree. Si eres una mujer atormentada por enfermedad, el Señor Jesucristo te dice en esta mañana: ten fe, hija, tu fe te ha salvado. Sí, no son esas circunstancias amenazantes y agobiantes las que intranquilizan tu alma y ponen tu alma como cuando tú pones una olla a hervir en agua, que cuando entra en estado de ebullición la tapa de la olla se menea, y así esta vez se inquieta nuestras almas, porque los temores traen ansiedad y la ansiedad roba la paz. Hemos dejado de confiar en Dios y por eso miramos a nuestros esposos en un momento en que debiéramos mirarle a Él. Por eso miramos a nuestras esposas en un momento que debíamos mirar a Él. Por eso pensamos que nuestros jefes van a ser nuestro refugio en un momento cuando sopla una airada tempestad laboral de nuestras vidas. Bendito el hombre que en ti confía, dice la Biblia. Bendito el hombre que en ti confía. Vamos a terminar con esto. ¿Cómo está tu confianza en Dios? Las pruebas diarias que Él permite en tu vida, ¿te están llevando de temor o van a acrecentar tu fe? ¿Cuál es la circunstancia de tu vida que tú más temes? ¿Cuáles son tus fantasmas? ¿Cuáles son esos temores que te llenan de pavor y que casi te hacen entrar en un pánico que tú pierdes la capacidad de tener dominio propio y hasta de pensar, de razonar? ¿Cuáles son esos demonios, cuáles son esos gigantes que no te permiten entrar en la tierra prometida de Dios? Porque tú piensas que te van a comer como pan. Hermano, tenemos que revisar seriamente si nosotros de verdad estamos confiando en Dios o estamos acostumbrándonos a venir a un templo, a leer una Biblia, a escuchar un sermón, a hacer un ritual religioso que no nos acerca a Dios en las pruebas y en las dificultades de la vida. No puede ser que el pueblo de Dios, con el Espíritu de Dios, con la promesa de Dios, con la ayuda de Dios, esté tan lleno de temor, de ansiedad y de inquietud como anda cualquier incrédulo que anda por esos mundos sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, sin el Evangelio. Cristo no es, mis hermanos, no es un amuleto de la buena suerte. Cristo es Dios real, vivo, muerto, resucitado por ti, que dijo: no te dejaré, no te desampararé, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso debe darte fe, y esa fe debe darte valor, y ese valor debe disipar el temor. Porque no hay forma de serle fiel a Dios en un mundo que es anti Dios, a menos que no sea confiando en Él para tener el valor de ser íntegro cuando la prueba nos visite. Necesitamos revisar nuestra confianza en Dios. Necesitamos volver a la senda santidad, pararnos y ver dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Por qué nosotros no hemos avanzado más? ¿Por qué no hemos crecido más? ¿Por qué no nos hemos santificado más? ¿Por qué no hemos perfeccionado más? ¿Por qué no amamos más? ¿Por qué no nos parecemos más a Él? ¿Por qué no hemos sido más transformados a su imagen? ¿Por qué? Los temores han sido un bastión. Es un alma que Satanás esgrime contra los cristianos frecuentemente, porque él sabe que un creyente timorato es capaz de negar su Dios, negar su fe y negar lo que Él es. Si no, pregúnteselo al apóstol Pedro: maldición, no conozco al hombre por temor a correr la suerte de su Salvador, de ser llevado a la cruz.
Sí, tu temor te ha llevado a ser un hipócrita y a tener doblez en el corazón, como me ha llevado a mí. El momento en que nosotros deberíamos pararnos firme por la verdad, por el evangelio, por lo correcto, por la integridad, por la santidad, por la pureza, por la justicia, nosotros hemos tenido doblez porque no queremos enfrentar personas y circunstancias que nosotros creemos que nos pueden dañar fruto del temor que le tenemos. Dime a lo que tú temes y yo te diré a lo que tú adoras. Porque a todo lo que nosotros le tememos, le servimos. ¿Cómo está tu fe en el Señor? Cualquier adversidad, por sencilla o por compleja, te llena de temor, de cuidado. ¿Dónde vas a refugiarte? ¿En qué buscas paz y seguridad? ¿En qué o en quién? ¿No es verdad que los temores te han robado tu comunión, tu confianza y tu esperanza en Dios? ¿No es verdad que tú puedes haber estado mucho más lejos en tu vida, en todas las áreas, sobre todo creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, y que tus temores han sido un vallado, un obstáculo que tú no has podido salvar? ¿No es verdad que tu integridad se ha visto diezmada seriamente en tu entorno familiar, laboral, social, porque tú has tenido temor de identificarte plenamente con lo que eres y como lo que dices ser por el temor al rechazo, y has preferido volverte un cristiano de la secreta para no padecer por causa de tu Señor y por causa de tu fe? Tú y yo deberíamos estar volando alto. La confianza en Dios, el apoyarnos en Dios, el ver las promesas de Dios, el Espíritu Santo de nosotros debería estarnos llevando a subir, a ascender más alto, más arriba, mucho más, mucho más. Así es que, mis hermanos, un remedio, un antídoto, una medicina por excelencia, bíblicamente, para que tú vences esos temores que te coplan el alma, ¿sabe qué? Una real confianza en Dios. Una viva confianza en Dios. Una bendita confianza en Dios. Como lo dijo el profeta Jeremías a la nación de Israel en el capítulo 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Te recuerdo que el brazo de los hombres o es débil o es infiel. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que el Señor te bendiga.